Desde este momento, a través de mi radio y una extensa red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo, comienza el programa de educación previsional Ahorra Ya. Este miércoles y todos los miércoles, desde las 11 de la mañana, te ofrecemos un espacio de conversación acerca del sistema previsional chileno y sus principales componentes. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.previsionsocial.gov.cl. Uno de los principales propósitos de la seguridad social es proteger los ingresos de las familias y que estos sean suficientes para la vida de las personas. Para contribuir con este objetivo existe el ingreso mínimo garantizado, que permite, como su nombre lo indica, garantizar un salario mínimo para aquellas personas que reciben menos de 393.987 pesos brutos, con el objetivo de que nadie gane menos de 300.000 pesos líquidos. Este subsidio está destinado a todas las trabajadoras y trabajadores con contrato y jornada completa, es decir, más de 30 horas semanales. A partir de ahora, les damos la bienvenida al programa Ahorra Ya, un espacio de educación previsional transmitido por mi radio y su red de emisoras asociadas. Es un programa que es iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Hoy nuestros expertos nos explicarán en qué consiste el ingreso mínimo garantizado. Pero como es costumbre ya, vamos a la calle porque les preguntamos a ustedes qué es lo que saben de este tema y estas fueron sus respuestas. ¿Usted conoce qué es el beneficio estatal del ingreso mínimo garantizado? El ingreso que propone el Estado, igual. Algo había escuchado, sabía que se están levantando iniciativas para poder, de cierta manera, eliminar como la pobreza extrema y poder haber una media que de cierta manera represente como las demandas de los chilenos. Sí, algo entiendo. ¿Qué es el ingreso mínimo? Bueno, que el Estado decidió designar una cierta cantidad de dinero. Según ellos, estimaron que con ese monto la gente podría subsistir mientras existiera la pandemia. Estuvieron más participativos en la jornada de hoy. Ustedes que están en la calle les queremos agradecer. Van a ver a nuestros equipos de prensa preguntándoles, participen cuando así ustedes lo estimen conveniente. Gracias por estar participando con nosotros en este Ahorra Ya. Antes de saludar a nuestros expertos que nos acompañan en cada programa, agradecer también a la cadena de radios. Son 36 emisoras las que se suman a esta hora a la transmisión de Ahorra Ya. Así que agradecer a cada una de ellas en distintos puntos de la región de Coquimbo para darle cobertura a toda nuestra región en este programa de educación previsional, que además es traducido en lengua de señas. Así es que es un elemento también que queremos incorporar y queremos agradecer. Ahora sí, puedo saludar a nuestros expertos, como es costumbre. Ya usted cada día miércoles se habrá acostumbrado a encontrarnos a esta hora de la mañana. Manuel Escobar, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, Andrés? Oye, saludar a nuestros auditores, que sí, hemos tenido una buena recepción. Así es, bueno, siempre la gente cuando tiene temas que son de su interés, cuando se trata además de conocer algunas cosas que son importantes, se va quedando cautiva y se queda con nosotros para ir aprendiendo un poquito. Marcelo, gusto de saludarlo. Hola, Andrés. Más relajado ya llevamos un par de capítulos, al principio estaba más nervioso, ahora ya está más tranquilo, más acostumbrado. Sí, claro, muy cómodo con el equipo además. Qué bueno, qué bueno. Hoy vamos a tratar de explicar algo que parece sencillo, pero que puede tener sus matices. Vamos a tratar de explicarlo. Hoy día nuestros amigos en la calle sabían un poquito más de este tema. Vamos a hablar del ingreso mínimo garantizado, pero partamos explicando en qué consiste. Sí, vamos a hacer una distinción, sí, porque por lo general, y es probable que ahí en nuestros amigos que entrevistamos hayan tenido esa confusión. Una diferencia que es lo que es el ingreso mínimo garantizado, que es lo que vamos a discutir hoy día, ajá, que es el sueldo mínimo, que es otra cosa. No es lo mismo. Que no es lo mismo. Hagamos la Y precisión. justamente lo que vamos a conversar hoy día es cómo, en base a este sueldo mínimo que existe, que entre paréntesis se va reajustando todos los años, hay una discusión en el Parlamento, ¿cierto?, para establecer este salario mínimo,
que dicho de manera súper simple es lo que deben los empleadores pagar por una jornada completa, o sea, lo mínimo que pueden pagar por una jornada completa, de ahí hacia arriba, y lo que vamos a conversar hoy día, que es el ingreso mínimo garantizado, que en el fondo lo que hace es que eleva este sueldo mínimo a un ingreso que en teoría, digamos, se ha calculado como un ingreso que sería suficiente, digamos, para la vida de una persona. Ese es conceptualmente lo que estamos hablando. Establecer que este ingreso mínimo garantizado además es un beneficio social. Es por sobre el sueldo mínimo y es para lograr un monto determinado, que lo vamos a comentar más adelante, y cómo se hace para llegar a tener este sueldo líquido, porque recordemos que el sueldo mínimo es un sueldo bruto, eso es muy importante. Esa es la diferencia. A ver, paremos, Marcelo, explíquenos la diferencia entre estos sueldo bruto, sueldo líquido, expliquemos la diferencia. Sí, mira, en primer lugar es importante tener en cuenta que el sueldo mínimo lo paga el empleador, ¿ya? Lo paga la empresa, finalmente, ¿ya? Mientras que cuando nosotros hablamos de un ingreso mínimo, ese ingreso mínimo se compone del sueldo mínimo, pero además de un complemento que entrega el Estado, ¿ya? Es decir, el ingreso mínimo no lo financia completamente el empleador, sino que es el sueldo mínimo o un sueldo bajo, más un complemento que entrega el Estado. Correcto. Y a ver si te pido que diferenciemos el líquido del bruto. Claro. Bueno, el sueldo líquido, que es probablemente con el que estamos más familiarizados, es aquel que finalmente recibimos nosotros ya sea en un cheque, en efectivo, al final del mes o en un depósito en la cuenta RUT o en la cuenta corriente, ¿cierto? Mientras que el ingreso o el salario bruto es aquel que paga el empleador, pero que no va en un 100% a la persona, al trabajador o la trabajadora, ¿cierto? Sino que de ese sueldo bruto se descuenta una parte que va a previsión. Y como conversábamos nosotros en programas anteriores, la previsión no es solamente la AFP, ¿cierto? Que comúnmente se conoce, sino que hay una parte que va al ahorro previsional, a su AFP, otra parte que va al Fondo de Salud o la ISAPRE, ¿cierto? Que busca entregar beneficios de atención en salud, y otra parte que va también, ¿cierto?, a la cotización por el seguro de desempleo o de cesantía que abordábamos en el capítulo anterior a propósito de la posibilidad, ¿cierto?, de suspender una relación laboral y hacer uso de esos fondos. Explicado esto, porque era importante hacer la precisión, yo les decía hace un par de capítulos atrás, yo acá sé tanto como ustedes del tema, por eso están Manuel y Marcelo acá, para que vayan explicándonos esas dudas que van saliendo a la medida de que vamos avanzando en nuestro Ahorra Ya. El subsidio, el ingreso mínimo garantizado, permite recibir, estoy leyendo un torpedo que tengo, un apoyo monetario de hasta 47.927 pesos, eso dependiendo del ingreso bruto de cada persona. Efectivamente. La idea es llegar a los 300.000 líquidos, ¿ya? El sueldo, el salario mínimo está en 326.500, eso es bruto, ¿ya? Por lo tanto, cuando a eso nosotros les descontamos lo previsional, lo que corresponde a salud, quedamos por debajo, con ese ingreso, ¿cierto?, por debajo de los 300.000 pesos. Entonces, lo que busca este beneficio es de generar un complemento tal que el trabajador o la trabajadora llegue a esos 300.000 líquidos como mínimo, ¿ya? Algo que es bien importante de mencionar a propósito de una intervención que teníamos ahí de un amigo en la entrevista en la calle, ¿cierto?, es que esta no es un beneficio del sistema de previsión a propósito de la pandemia, sino que este es un beneficio que es permanente. Es decir, tanto antes como después de la pandemia, es una alternativa que está para las personas que trabajan de manera formal y que tienen ingresos bajos. Por lo tanto, mañana mismo, ¿cierto?, incluso antes de la pandemia, una persona que esté en esa situación puede ir a hacer el trámite para poder obtener este beneficio y probablemente lo va a poder hacer también transcurrida la pandemia. Y esto no es excluyente de otros beneficios que son contingentes producto de la emergencia. Eso es importante clarificar. Ojalá esta pandemia pase pronto. ¿Verdad? El día que pase pronto o si tarda un poco más, este beneficio se mantiene entonces para los trabajadores y las trabajadoras. Sí, específicamente se mantiene hasta octubre del 2023, pero esto es muy importante porque, como dice Marcelo, y lo discutimos también en otros programas, la seguridad social, la previsión social va avanzando, ¿ya?
Y esto es algo relativamente nuevo. Este concepto de ingreso mínimo garantizado no es algo que esté hace mucho tiempo, sino que justamente viene a dar cuenta de una dificultad justamente de los trabajadores y los trabajadores que tienen bajos ingresos. Entonces es perfectamente posible de que eventualmente en el futuro también estos ingresos vayan subiendo y se establezca quizá que el ingreso mínimo garantizado ya no van a ser 300.000 pesos, sino que podrían ser más incluso. Eso va a depender de distintos factores, distintos aspectos, entre ellos el avance de la economía, el crecimiento económico, políticas que tienen que ver más con la redistribución del ingreso. Todo esto tiene que ver con la discusión que se da tanto social, como discusión, digamos, de las personas, de los sindicatos, de las agrupaciones de trabajadores, y también la discusión que se da en el Parlamento, ¿no es verdad? Porque son los parlamentarios quienes definen estas leyes y el Ejecutivo es el que desarrolla estos proyectos de ley, porque implican, obviamente, que gasto público. ¿De qué depende el monto del subsidio? Porque ustedes lo van a explicar, es variable. ¿No para todos es el mismo monto del subsidio? Sí, efectivamente. El monto del subsidio varía, como bien dijo Marcelo, dependiendo de la cantidad de sueldo bruto que tenga, ¿ya? Y lo que establece la ley es que el ingreso mínimo garantizado va a actuar de manera diferenciada dependiendo justamente de la cantidad de ingresos que estos tengan, ¿ya? Y, por ejemplo, para darte un ejemplo, las personas que tienen actualmente un sueldo mínimo vigente de 326.000 pesos debieran, por ejemplo, acceder a un subsidio que es de 47.927, ¿ya? Ese es el máximo subsidio que debiera obtener una persona para llegar a ese monto de 300.000 pesos. Y va variando de acuerdo a la cantidad de sueldo que tenga la persona. A menos sueldo, más subsidio. Más subsidio, exactamente. Esa es la lógica, ¿cierto? Efectivamente. Perfecto. A ver, hay un tema que es importante que aclaremos, y que este subsidio no se le aplican ni descuentos ni impuestos. Eso es muy importante porque este subsidio no está incorporado dentro de lo que se llama el sueldo imponible, o sea, de ahí no se descuenta ningún tipo de imposición o cotización. Íntegramente va al bolsillo del trabajador o la trabajadora. Ya. Que es un poco lo que te explicaba Marcelo respecto a la diferencia entre el sueldo bruto y el sueldo líquido. El sueldo bruto en el fondo es el sueldo completo al cual se le aplican los descuentos previsionales. En este caso, específicamente el subsidio no está afectado por ese tipo de descuento. No es que yo lo supiera, tenía un torpedo y por eso lo leí, pero dejé que nuestros expertos lo explicaran. Y tampoco impuestos, ojo, porque además de los descuentos de cotizaciones, también, dependiendo del tramo de ingresos que las personas tienen, también pagan algo que se llama impuesto a la renta, ¿ya? Y que obviamente en el caso de los ingresos más bajos es cero, de hecho, pero en la medida que se van incrementando los ingresos de las personas, hay una escala, digamos, de impuestos que pagan las personas, que es muy importante porque obviamente que el principio esencial es que las personas que ganan más ingresos paguen más impuestos y las personas que ganan menos ingresos, menos o ningún impuesto. O en los casos como el que estábamos conversando, donde el ingreso es demasiado bajo, no solamente no pagan impuestos, sino que también pueden recibir un subsidio finalmente, ¿cierto? Una ayuda que permite complementar estos ingresos. Y conceptualmente, además, eso es muy importante porque tiene que ver con la capacidad que tiene el Estado de redistribuir ingresos. De pronto uno escucha, oye, ¿qué pasa con la distribución del ingreso en Chile? El tema de las desigualdades, etcétera. Bueno, uno de los instrumentos justamente para ajustar, digamos, los ingresos, este es un ejemplo claro de cómo hay un subsidio específico que lo que hace es que aumenta los ingresos de las personas que tienen menos también sueldo por diversas razones, obviamente menos calificación. Y esto, yo quiero detenerme un poquito de esto porque esto es parte del corazón de la previsión social. Lo hemos discutido ya en varios de los programas. El Estado, la política pública, la previsión social tiene como objetivo fundamental justamente esto, es el bienestar de las personas y en este caso específicamente esto es una política de redistribución de ingresos o de aumento de ingresos a las personas que tienen menos acceso a estos trabajos de mejor calidad. Siendo un beneficio, ¿verdad? Que es lo que hemos establecido ya, hay requisitos que debo cumplir para poder acceder a este subsidio. Hay algunos, ustedes me los van apuntando, yo tengo mi torpedo, pero ustedes son los expertos, así que ustedes me van ayudando a contarle a nuestros auditores que están en toda la región de Coquimbo a través de nuestra red de 36 radios amigas que se conectan con nosotros a esta hora. Ustedes nos van ayudando
a establecer cuáles son estos requisitos que debo cumplir para acceder al subsidio. El principal es que tiene que ser un trabajador dependiente con contrato de Código del Trabajo. Eso es lo primero y lo esencial. Lo segundo es tener un sueldo bruto menor a 384.363.000 pesos. Ojo con esto porque se va actualizando todos los años, porque ustedes saben que el sueldo mínimo va cambiando. Así que ese es el valor para este año con este sueldo mínimo, ¿ya? Tener además una jornada ordinaria entre 30 y 45 horas semanales, es decir, una jornada más bien completa, digamos. A lo menos 30. A lo menos 30. Y pertenecer además a los hogares del 90% más vulnerable en el registro social de hogares, que obviamente es una condición muy importante porque el objetivo justamente de este subsidio es apoyar a las personas con menos ingresos. Lo del registro social de hogares ahora no es nada para asustarse porque en algún momento era más complicado, no todos lo tenían. Hoy día la gran mayoría de nosotros tenemos este registro social de hogares, que es quizás el requisito que en algún momento complicaba. Ya la gran mayoría tenemos el registro social de hogares y entonces se debe estar dentro del 90% más vulnerable del registro social de hogares. Es prácticamente para todos. El 90% de la población en el fondo. Así que es una política bastante amplia, digamos. Lo que sí hay que postular, eso es muy importante para que la gente lo tenga claro. Marcelo nos explica cómo postula. Sí, mira, el proceso de postulación está abierto durante todo el año en www.ingresomínimo.cl, y ahí puedes postular con su RUT y su fecha de nacimiento o bien con clave única. Y ahí se inicia un proceso de postulación, el cual después se va informando al trabajador o la trabajadora la situación y finalmente la entrega de este subsidio. Ya, perfecto. Entonces repitamos el sitio web donde se puede postular. Recordemos que ahora a través de las plataformas electrónicas podemos hacer una gran cantidad de trámites. No necesita hacer usted ningún trámite presencial, lo puede hacer a través de la web que era www.ingresomínimo.cl. Perfecto. Esa es la página, entonces usted puede revisar. Algunas páginas que tienen enfocadas a beneficios tienen estas filas virtuales. Usted con un poquito de paciencia ingresa a la página, se conecta y el sistema solo le va a permitir. Además son bastante simples, son bastante amigables estas plataformas para los beneficios. Son muy intuitivas, como se les dice ahora. Uno puede ir avanzando con facilidad sin tener mucho conocimiento de cómo se utiliza o de cómo se desarrolla el proceso. Así es que tranquilidad para todos. Si usted no lo ha hecho, ingresomínimo.cl. Allí se debe completar la información solicitada y además ingresar los datos bancarios para recibir este subsidio, ¿verdad? Que puede ser a través de una cuenta RUT. Ojo que si no posee cuenta RUT, se puede abrir ahí mismo en la página. Ahí mismo da la alternativa para iniciar el trámite de apertura de una cuenta RUT. Es importante, a propósito que estamos hablando de la forma en la cual las personas finalmente reciben este subsidio, de indicar que este subsidio se deposita directamente a las personas. No es algo que vaya al empleador o a la empresa donde ese trabajador se esté desempeñando, sino que es más bien un beneficio que va directamente desde el Estado a la persona trabajadora. O sea, yo recibo mi sueldo y por parte del Estado directamente a mi cuenta el subsidio. El subsidio, justamente. Sin ningún descuento de impuesto, como habíamos dicho antes, ¿cierto? O descuento que vaya destinado al sistema previsional, como ocurre con el sueldo mínimo o con los sueldos formales que se definen con el empleador. ¿Y por qué empleador. razón? Porque es pagado íntegramente por el Estado. Aquí no hay aporte del empleador. Es una transferencia directa, es un aporte directo del Estado al trabajador si es que cumple estas condiciones. Perfecto. Volvemos sobre un tema que conversábamos recién. Este beneficio se extiende más allá de la pandemia. No está asociado directamente con la pandemia, ¿verdad? Tiene un plazo, eso sí, pero independiente de si las medidas de pandemia se terminan mañana o se extienden un par de meses más todavía, este beneficio tiene una duración que ya está fijada. Claro, el beneficio se prolonga en el tiempo, considerando que la situación laboral de esa persona no cambia, ¿cierto? Si esa persona eventualmente cambia de ocupación o de trabajo, por ejemplo, y tiene un sueldo mayor, significativamente mayor, posiblemente quede fuera de este rango al cual apunta el beneficio. Es permanente, como tú decías, eso significa que
no se acaba con la pandemia, poniéndonos en un escenario positivo, ¿cierto? Que esta pandemia eventualmente se Ojalá termine pronto, cruzamos los dedos por ello. Pero además, tampoco este ingreso lo pierdo si yo recibo otro beneficio a propósito de la pandemia. Es decir, si los bonos, ¿cierto? La asistencia que se está generando ahora, que es para atender la emergencia, que dicho sea de paso está en el corazón del sistema previsional, ¿cierto? Nosotros hemos hablado acá que el sistema previsional va a hacer contribuciones y apoyar frente a situaciones como, por ejemplo, la pandemia, que hoy día nos afecta a todos, pero también pueden haber otras situaciones donde hay un accidente, ¿cierto? O derechamente la jubilación. Entonces, este ingreso, esta ayuda estatal, se prolonga en el tiempo, es permanente y además no se elimina o es sustituida por otro tipo de ayuda a propósito de la situación que estamos viviendo. Sí, así tal como está la ley hasta el 23 de octubre, hasta octubre del 2023, ¿ya? Eso tampoco significa que se va a acabar ahí. Lo más probable es que esto siga, como lo comentamos hace un rato, siga en discusión, puede aumentarse de hecho, pero obviamente que va a depender de las políticas públicas que establezca el Ejecutivo y la discusión que tenga obviamente también el Congreso. Ya, fríos números, ustedes saben, yo soy periodista, lo más lejos de los números que usted se pueda imaginar. Entonces, como los números son fríos para muchos también, vamos a trabajar en base de ejemplo. ¿Ya? ¿Les parece? A ver si Marcelo nos ayuda en base a algunos ejemplos. Vamos a dar unos montos de ingreso bruto, eso ya lo aprendí, y vamos a establecer cuál sería el monto del subsidio que una persona va a percibir en el caso de algunos ejemplos de ingreso bruto. A ver si de esa forma a la gente en casa le queda un poquito más claro. A ver si tú nos puedes apoyar con algunos ejemplos. Si usted nos sigue a través de las plataformas audiovisuales, también tenemos una gráfica que va a apoyar esto que le vamos a explicar a través de un ejemplo, Marcelo. Ya, en el caso de, como habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Este es un apoyo, un complemento cuyo monto va a depender va a estar asociado directamente al monto del salario que reciban las personas. En el caso de las personas que reciben el salario mínimo, ¿ya? Y por lo tanto que reciben de manera líquida por debajo de los 300.000 pesos, en esos casos el subsidio alcanza los 47.927 pesos. Es decir, aquellas personas que ganan el sueldo mínimo pueden acceder a través de este beneficio a un complemento de 47.927 pesos. ¿Ya? En el caso de aquellas personas que tengan ingresos bajos, pero más cercanos a los 300.000 pesos líquidos, como por ejemplo alguien que recibe un sueldo bruto en torno a los 384.000 pesos, en ese caso el subsidio es menor, ¿cierto? Estamos más cerca de los 300.000 pesos líquidos y en ese caso entonces el subsidio alcanza los 6.839 pesos de complemento de manera mensual y permanente. Frío en números, pero con ejemplo queda un poco más claro. Si a usted todavía le quedan dudas, usted puede volver a revisar nuestros programas www.ahorraya.cl. Ahí va a encontrar cada uno de los capítulos, no solo este, los anteriores también, los que vendrán van a estar en nuestro sitio web para que usted los pueda revisar y pueda ir repasando estos conceptos, se pueda ir entendiendo. www.ahorraya.cl. Tenemos que terminar, ya cerramos el capítulo de hoy, que ya es el tercero de esta serie de capítulos de Ahorra Ya, este programa de educación previsional que esperamos que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Antes de la despedida, agradecer, por cierto, a nuestra red de emisoras que nos permite cubrir toda la región de Coquimbo, llevando a sus hogares este programa, 36 radios que se unen en cadena a esta hora para poder llevar hasta sus hogares Ahorra Ya. Me despido. Manuel, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias, Andrés. Marcelo, muchas gracias también. Muchas gracias, Andrés. Hasta la próxima. Y por supuesto a todos ustedes agradecer la sintonía, agradecer preferirnos para informarse y para educarse. Y si algún concepto no quedó claro, Roberto Dueñas le explica ahora los conceptos más importantes de lo que hemos revisado en el programa del día de hoy. Que tengan una linda semana. Nos encontramos la próxima. Chao, chao. El ingreso mínimo garantizado es un beneficio social que eleva vía subsidio directo la remuneración bruta de las trabajadores y trabajadores de menos ingresos. Su objetivo es garantizar a través de un aporte complementario un ingreso mínimo proveniente del trabajo a las personas que ganan entre el sueldo mínimo vigente de 326.500 y los 384.363 pesos.
Para acceder a este beneficio, debes cumplir con los siguientes requisitos: ser trabajador o trabajadora dependiente con contrato acogido al Código del Trabajo, tener un sueldo bruto menor a 384.363 pesos, tener una jornada ordinaria de entre 30 y 45 horas semanales, pertenecer a un hogar del 90% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Si cumples estos requisitos, debes postular en el sitio web www.ingresomínimo.cl. Recuerda sintonizar todos los miércoles desde las 11 de la mañana nuestro programa Ahorra Ya, espacio en donde conversaremos del sistema previsional chileno y sus principales componentes, todo a través de mi radio y una gran red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo. Toda la información en ahorraya.cl. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.previsionsocial.gov.cl.